Buen día, somos estudiantes de la Universidad Nacional Daniel García Vizcarrión de la Facultad de Ingeniería del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Federal de Oxapampa. El día de hoy vamos a centrarnos en el tema de los hongos. Como ponentes tenemos a mi persona, Cata Luis Perla, Carranza Lania Fabio, Gonzalo Carrera Magu, Guillermo Manzaraí y Rivera Munguía David. El docente a cargo es el biólogo Flores Gómez Víctor Esteban. Los hongos presentan características únicas en su estructura, reproducción y distribución. Además de ello, tienen presencia en los ecosistemas, además siendo crucial para el ciclo de la materia y de la salud ambiental. Su aplicación en la ingeniería ambiental ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para la remediación de contaminantes y el desarrollo de tecnologías ecoamigables. A lo largo de esta ponencia vamos a profundizar en cada uno de los aspectos para poder comprender mejor el fascinante mundo de los hongos y su importancia en el entorno natural y en la sociedad, teniendo relación con la ingeniería ambiental. Si muy bien sabemos, los hongos más antiguos podrían haber evolucionado cerca de 600 millones de años atrás o incluso antes, pero probablemente eran organismos acuáticos con un flagelo. Los hongos colonizaron por primera vez la Tierra al menos hace 460 millones de años atrás, casi al mismo tiempo de las plantas. Los fósiles de hongos terrestres se remontan en casi 400 años atrás, comenzando cerca de 250 millones de años atrás. Los registros fósiles fueron abundantes en muchos lugares, que podrían haber sido de forma dominante en la Tierra, pero en ese momento, no en la actualidad. Tabla de contenido. Lo que se verá en esta exposición serán los siguientes temas, que es la definición de los hongos, característica de los hongos y su relación con el medio ambiente, estructura de los hongos, reproducción de los hongos, distribución de los hongos y su aplicación en la ingeniería ambiental, y 3 casos de estudio vistos en 3 artículos científicos sobre el tema de los hongos. Definición de los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son los seres vivos pertenecientes al reino fungi, los mohos, las levaduras y las setas. Este conjunto de seres vivos puede considerarse un reino intermediario entre plantas y animales, de los cuales se separó hace más de 1 millón de años, dado que sus integrantes llevan vidas inmóviles y insensibles como las plantas, pero poseen una nutrición heterótrofa, como los animales, o sea que consumen materia orgánica para subsistir. No siempre se comprendió del todo a los hongos. Hasta épocas recientes, muchos seres que se consideraban plantas resultaron ser hongos, y muchos de los que se consideraban hongos resultaron ser otra cosa. Ello en parte se debe a que el reino de los hongos presenta una inmensa diversidad, con individuos policelulares de tamaño macroscópico y con seres perceptibles únicamente a través del microscopio. Características de los hongos. Los hongos constituyen un reino entero, cuyas características generales pueden resumirse en las siguientes. Lo primero, que son seres vivos eucariotas, más cercanos evolutivamente a los animales que a las plantas. Otro sería que carecen de movilidad y sentidos como las plantas, pero a diferencia de ellas no poseen una nutrición autótrofa, sino que consumen materia orgánica disponible. Pero a diferencia de los animales no pueden ingerir el alimento, sino que deben absorberlo. Como tercero sería que las células de los hongos poseen una pared celular, pero en lugar de ser compuestas de celulosa, están compuestas de quitina, la misma sustancia que emplean muchos animales para sus cubiertas y caparazones. También pueden ser unicelulares y microscópicas, o pluricelulares y macroscópicas, dependiendo de la especie y hábitat terrestre o submarino, o también parasitar los cuerpos de plantas y animales. Otra característica es que generalmente ocupan un nicho ecológico descomponedor, o sea, tetrófago. Ayudan a descomponer la materia orgánica de desechos. También suelen formar asociaciones simbióticas con algas y plantas, dando origen así a los líquenes. También sirven de alimento en numerosas especies de animales, incluidos los seres humanos.
Los hongos y su relación con el medio ambiente. Los hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a hongos, sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos. Un trabajo sobre Sierra Nevada confirma que casi todos los géneros vegetales, con excepción de los crucíferas y leguminosas, están asociados a hongos del género Glomus, Acaulospora y Scuteiospora, etc., que les ayudan a soportar las enormes diferencias térmicas y la sequía. Estas interacciones entre organismos también son vitales para los propios hongos. Posiblemente haya hongos que no den frutos si no están asociados a bacterias. Eric Daniel, intentando cultivar chantarellas en Suecia, atisbó la posibilidad de que éstas no fructificaran si no estaban infestadas por bacterias de género Pseudomonas. Hay que tener en cuenta que también contamos con hongos asociados a insectos que ayudan a que estos consigan un alimento de mayor calidad. Así pasa con Termitomyces, que ayuda a las termitas subsaharianas a alimentarse con los azúcares que metaboliza cuando devora los restos vegetales que le facilitan los insectos. Pero también hay hongos que parasitan a los insectos y nos ayudan a reducir ciertas plagas. Uno de los grupos de hongos especializados a vivir de forma parásita de los insectos son los pertenecientes al género Cordyceps. Otros hongos ejercen un papel parasitario de las plantas y son causantes de gran cantidad de enfermedades en ejemplares débiles, pero también hay géneros especializados a parasitar a otros hongos, como es el caso de Trichoderma, que está siendo muy útil en la lucha biológica para combatir a otros hongos como Verticillium, Septoria y etc. Bueno, profesor, siguiendo con la exposición, ahora me tocará hablar sobre la estructura de los hongos. La estructura de los hongos consta de muchas partes. Sin embargo, en la siguiente exposición yo tocaré 3 partes importantes que yo considero, las cuales son la hifa, el micelio y las estructuras reproductivas. Como primer elemento tenemos a la hifa. ¿Qué es la hifa? Las hifas son estructuras que constituyen el cuerpo del hongo y están compuestas por células alargadas en forma de tubo. Las hifas pueden ser septadas, es decir, separadas por tabiques transversales llamados septos, o no septadas, también llamadas cenocíticas, es decir, sin separación entre las células. Como segundo elemento tenemos al micelio. Al conjunto de hifas que forman una red también se le llama micelio, que pueden ser subterráneas o aéreos. El micelio es responsable de la absorción de los nutrientes y descomposición de la materia orgánica. Y como tercer elemento tenemos a las estructuras reproductivas. Los hongos tienen estructuras reproductivas especializadas. Estas incluyen los cuerpos fructíferos como las setas o las estructuras similares a copas llamadas apotasios, que son visibles a simple vista. También pueden presentar estructuras reproductivas microscópicas como los conidios o las esporas. Ahora veremos cómo ocurre la reproducción de los hongos. Los hongos tienen 3 tipos de reproducción, las cuales son la asexual y la dispersión de esporas. Primeramente hablaré de la asexual. Los hongos se reproducen asexualmente mediante la formación y liberación de esporas a través de estructuras especializadas. Estas esporas pueden ser reproducidas directamente por el micelio o por estructuras conidiales, como los conidios. La reproducción asexual permite una rápida dispersión y colonización de nuevos ambientes, como se observa en la imagen. Como segunda forma de reproducción tenemos la reproducción sexual. Los hongos también pueden reproducirse de forma sexual, que implica la fusión de gametos o células sexuales. Los hongos pueden tener ciclos de vida complejos con diferentes etapas sexuales y asexuales en la reproducción sexual. Se forman estructuras específicas como los cuerpos fructíferos que contienen órganos reproductivos como los bacidios o los ascos, donde se producen y liberan las esporas sexuales. Y como última forma de reproducción tenemos a la dispersión de esporas. Las esporas, tanto asexuales como sexuales, son liberadas al medio ambiente. Pueden dispersarse a través del viento, el agua, animales u otros medios. Esas esporas pueden germinar y desarrollarse en nuevas hifas, comenzando un nuevo ciclo de vida, como se ve en la imagen. Y eso sería toda mi exposición. Gracias.
Distribución de los hongos. Los seres humanos somos los principales causantes de la fragmentación de los hábitats, la contaminación del planeta y la sobreexplotación de los recursos, como la extracción de petróleo, las minas de carbono, entre otros. Todo ello, junto con el cambio climático, han alterado drásticamente los ecosistemas, lo que ha provocado que muchas especies se extingan. Aplicación de los hongos en la ingeniería ambiental. A continuación veremos qué aplicaciones se les da a los hongos en la ingeniería ambiental. Primero tenemos que los hongos combaten la contaminación por plásticos. Esto lo hacen mediante la degradación, y esta capacidad fue descubierta en 2017 por científicos en China y Pakistán. Otra de las aplicaciones es que forman parte de la bioremediación. Esto se da por tener un sistema enzimático capaz de oxidar gran variedad de compuestos xenobióticos. Y también como indicadores biológicos. Los bioindicadores o indicadores biológicos del estado de conservación o disturbio de los ecosistemas. Veremos a profundidad cómo es que los hongos combaten la contaminación por plásticos. Esta capacidad fue descubierta en el 2017 por científicos de China y Pakistán, quienes aislaron un hongo que estaba degradando el poliuretano en vertedero de Islamabad. Los expertos fueron testigos de cómo el Aspergillus tubengensis rompe los enlaces entre los diferentes polímeros en semanas y no ciclos, como sucedería de forma natural. Otros tipos de hongos y microorganismos están siendo investigados por su potencial para degenerar diferentes tipos de plásticos, indica Leitch. Si se puede entender cómo estos organismos funcionan y cuáles son las condiciones óptimas para descomponer este material, se podrá incluso aumentar la velocidad de este proceso, añade. Veremos cómo es que los hongos forman parte del proceso de la bioremediación. Como sabemos, el crecimiento de la población y el avance que significó la llegada de la revolución industrial trajo consigo problemas de contaminación ambiental bastante graves. Hoy en día, el ser humano, individuo de una sociedad desarrollada, genera más desperdicios de los que se puede deshacer, la mayoría de los cuales no son biodegradables. Como respuesta a esto nace la bioremediación, rama de la biotecnología que intenta resolver los problemas de contaminación mediante el uso de seres vivos, microorganismos, plantas o enzimas. Dentro de ellas encontramos a los hongos, capaces de degradar compuestos que desequilibran el medio ambiente, el suelo, sedimento, lodo, mar. En este caso, trabajan los hongos lictinianos. Tenemos cómo es que los hongos son indicadores biológicos o bioindicadores. El uso de bioindicadores es un método que puede alertarnos de cambios ambientales. De manera general, los bioindicadores se pueden definir como organismos que se usan para la identificación y la determinación de los factores medioambientales que son provocados por nosotros. Los hongos se pueden usar para monitorear el estado de conservación del ambiente, indicar el grado de disturbio o detectar la presencia de contaminantes ambientales. Así, medir la diversidad de especies de hongos es un método muy usado, pero para esto los hongos deben cumplir con ciertas características, como que puedan ser fáciles de localizar y que su determinación taxonómica sea sencilla aún para los no especialistas. Según Sarvakis y Venturella, en el 2007, los hongos tienen la habilidad de acumular metales pesados presentes en el suelo en cantidades más altas que las plantas, por lo que las hifas tienen contacto directo y extenso con el sustrato donde crecen. Esto guarda relación con la diapositiva anterior que vimos que también pueden ser usados para la bioremediación. Bueno, en esta parte veremos los casos de estudios explicados con 3 artículos científicos acerca del desarrollo temático del tema, que serían los hongos en general. Como primer caso tendríamos la evaluación de hongos ambientales en mercados de abastos de la ciudad de Tacna, de Perú, realizado por los investigadores Carla Calizaya Limaco, Guian Salazar Torres, José Silva Aburto, de la Escuela Profesional de Microbiología, Universidad Nacional Jorge Basadre, Avenida Miraflores, Tacna, Perú. Aquí tenemos un caso donde se puede ver resumen y podemos ver la metodología, resultados y conclusiones posteriores. Para la metodología de estudio de este caso de investigación,
Nos daremos cuenta primero que se llevó a cabo en los 3 mercados de abasto más concurridos de la ciudad de Tacna y se utilizó el método de placa en exposición, como se puede ver en las imágenes en la parte derecha. Se dice también que se tomaron 96 muestras de exudados nasales en una población adulta escogidas al azar, 48 varones, 48 compradores y 48 vendedores. Como se ve en la imagen de la derecha, cómo es el exudado nasal. Se utilizaron hisopos largos estériles humedecidos con solución salina fisiológica al 0.85 de cloruro de sodio. Ambos cultivos se incubaron a 25 grados, los cuales se observaron diariamente el desarrollo de los hongos por el periodo de una semana a partir de las 48 horas de incubación. Se realizó el recuento de las unidades formadoras de colonias 2 veces por placa. Y los hongos ambientales encontrados se identificaron a nivel de especie mediante observaciones estereoscópicas y montajes con luz de lactofenol. Para realizar observaciones microscópicas se utilizó la técnica de las cintas Scotch. Los resultados que se encontraron se pueden retratar en la siguiente tabla, que muestra las frecuencias y porcentajes de hongos encontrados en mercados según el tipo de especie y clasificándolos en ambientales, exudados nasales y totales. Como se puede ver en la imagen, se puede clasificar en frecuencia. Y como conclusión del primer artículo tenemos que un hábitat como los mercados sin manejo apropiado de los residuos orgánicos puede favorecer el desarrollo de esporas fúngicas en una elevada concentración. Por lo tanto, la importancia de estas partículas como alérgenos radica no solo en su capacidad de estar en los diferentes ambientes que rodean al ser humano, sino de invadir las mucosas respiratorias de los huéspedes susceptibles. Tratando los hongos atmosféricos y exudados nasofaringios en una correlación de Pearson, se halló un coeficiente de determinación positivo de 42.34% y un coeficiente de correlación de 0.6507. Esta relación podría indicar que el género Penicillium es más predominante, tiene la capacidad de colonizar la cavidad nasofaringea en un 42.34%, lo que significa también que tanto los hongos ambientales como los encontrados en exudados nasales comparten en este porcentaje los mismos elementos y condiciones para su desarrollo, pudiendo ir en aumento si las condiciones de los recintos tales como la humedad y el deterioro de los sustratos orgánicos continúan. Como podemos ver en este artículo, solo se realizó una identificación, más no se están presentando alguna serie de soluciones, solo es un artículo para buscar el origen del problema. Como segundo caso tendríamos el artículo que trata sobre los hongos macroscópicos del Phylum Basidiomycota en el bosque de neblina de Cuya, Sayabaca, Piura, Perú, presentado por Lindsay K. Palacios Noy, del Laboratorio de Microbiología y Escuela Profesional de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Piura. Para esta investigación se utilizó la siguiente metodología. Dice que se realizó una búsqueda minuciosa de hojarasca, troncos caídos en descomposición, lugares con presencia de musgos, troncos de árboles vivos y otros para la zona de muestreo. Antes de colectar los cuerpos fructíferos, se les fotografió con una cámara Nikon de 16 megapíxeles. Luego de la extracción se procedió a limpiar el cuerpo con un pincel o pequeña brocha. Se anotaron los datos del tipo de sustrato, hábito y nombre de los hospedantes, si lo tuvo, datos de mediciones anatómicas y descripción de las características macromorfológicas que presentaban según el cuerpo fructífero. La descripción del color de los cuerpos fructíferos en estado fresco se utilizó la carta de colores de las pinturas de marca RAE. Los datos resultantes de esta investigación se pueden retratar en esta tabla y en estos dos gráficos que tenemos aquí. La tabla 1 dice haciendo un listado taxonómico de los hongos macroscópicos del Phylum Basidiomycota registrados en el bosque de neblina de Cuya, Sayabaca, Perú, según la clase, orden, familia, género y especie, siendo un total de 6 órdenes, 12 familias, 16 géneros, 17 especies, todas de una sola clase. Bueno, de 2 clases, perdón. Luego en el primer gráfico se podría ver la distribución porcentual de especies de hongos macroscópicos por sustrato registrados en el bosque de neblina de Cuya, Sayabaca, Perú, según lignicolas, humicolas y cromopodófitos. En la tercera imagen podemos ver el número de especies de hongos macroscópicos por zonas de muestreo registrados en el bosque de neblina de Cuya, Sayabaca, Perú, según las especies, según las zonas de muestreo como Arapaza, Aguilera de Calle, La Cruz y Montaña Abierta. Y como conclusiones en este artículo podemos determinar que desde el punto de vista ecológico en las zonas tropicales, los hongos lignícolas son más abundantes debido a las altas temperaturas, humedad y en efecto por la capa delgada del suelo, lo cual favorece la rápida descomposición de materia orgánica como madera y hojarasca. Cabe indicar que no solo en los bosques tropicales hay mayor predominancia de hongos lignícolas,
sino también en las zonas templadas como en el bosque de Cuyas, donde se encontró que mayormente el tipo de sustrato que prefieren los hongos son los lignícolas de 11 especies, o sea 63%, seguida de los que desarrollan sobre una cubierta vegetal humícola con 5 especies o 31% y coprófilo con una especie del 6%. Como tercer y último caso, tendríamos lo que es la nota científica de hongos de importancia agrícola presentes en las moscas de la fruta del Valle de Ica, Perú, desarrollado por los investigadores Carlos E. Pismana, Lilian R. Astudillo, Juan J. Guillermo, todos pertenecientes al Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Microbiología y Parasitología, Congreso Nacional de Estudiantes de Microbiología y Parasitología del 8 al 12 de agosto del 2005 en Lima, Perú, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, Perú. Como metodología para esta investigación se dice que se realizaron 5 muestreos de Ceratitis capitata y 5 muestreos de Nesthetia sp. para el aislamiento de hongos en diferentes huertos vegetales de la zona media del Valle de Ica, caracterizados por presentar cultivos mixtos. La captura de especímenes se realizó utilizando trampas McPhail, modificándolas según el criterio de los investigadores. Así, para capturar los especímenes de Ceratitis capitata, se dispuso de la estructura completa de la trampa McPhail, acondicionada con el atrayente sexual trimetumte. Para el caso de Masthepa sp, la trampa McPhail fue acondicionada con 250 ml de fosfato diamónico, diluido para la atracción del carácter sensorial. Una vez capturados, los especímenes fueron colectados in situ a través de las mallas de tul y colocados en frascos de vidrio estériles para su posterior procesamiento y para críticas. Los resultados obtenidos en este estudio se retratan en estas 2 tablas. La primera, indicando el índice de valor de importancia para cada género de hongo aislado de moscas de fruta del Valle de Ica, abril-mayo del 2005, clasificándola en géneros y dándonos de cada uno la densidad relativa, diversidad relativa, frecuencia relativa y el IVI porcentual. En la segunda tabla podemos ver la incidencia de especies fúngicas en las muestras analizadas de moscas de la fruta del Valle de Ica, abril-mayo del 2005. Aquí podemos ver todas las especies caracterizadas según la frecuencia en la cual han sido estas encontradas en las muestras y también promediándolas finalmente. Como conclusiones de este estudio tenemos que los hábitos fisiológicos de estas moscas combinadas con los factores ambientales pueden trasladar sus poblaciones de un cultivo a otro y dentro de un cultivo a las diversas plantas del mismo, rescatando así la actividad polífaga de Ceratitis capitata y Nesthetia bacterioides. En vista de que la carga fúngica determinada está representada por especies reportadas como fitopatógenas, se establece un punto de riesgo a tomar en cuenta durante el manejo de cultivos agrícolas de importancia económica. Debemos rescatar que otras especies fúngicas transportadas por moscas de la fruta podrían contribuir con el control natural de enfermedades fitopatógenas, ya que estos microorganismos son capaces de reproducir sustancias de interés como antibióticos, antifúngicos y reguladores de crecimiento vegetal, así como también revelar su capacidad antagónica para el control de otros microorganismos. Para culminar esta ponencia, podemos concluir que los hongos son organismos fascinantes y versátiles que desempeñan un papel fundamental en la ingeniería ambiental. A lo largo de este informe hemos explorado las características de los hongos, su estructura, reproducción, distribución y su aplicación en este campo. Su capacidad para descomponer compuestos tóxicos y sintéticos donde se utilizan en procesos de bioremediación para limpiar suelos y aguas contaminadas, su versátil reproductividad y su amplia distribución los convierten en aliados valiosos en la conservación del medio ambiente y la búsqueda de soluciones sostenibles. Aprovechar su potencial y comprender mejor sus características nos brinda oportunidades prometedoras para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros. Generalidades de los hongos. La micología es el estudio de los hongos y la micología médica es una rama de la microbiología interrelacionada con todas las especialidades de la medicina que tienen por objeto estudiar las enfermedades producidas por hongos. Los hongos son organismos eucariontes que constituyen un gran reino con bastantes especies alrededor del mundo. Según sus características morfológicas, los hongos pueden ser microscópicos y macroscópicos.
Los más conocidos son los macroscópicos, como los champiñones o las setas. Hongos. De acuerdo al sustrato que utilizan, los hongos necrotróficos pueden dividirse en queratinofílicos, aquellos que emplean queratina, lipofílicos, usan lípidos, osmofílicos, viven en ambientes con poca actividad de agua, así como los urofílicos y los coprofílicos, como Trichosporum y Pseudoescherichia bodi. Y también hay hongos simbiontes endógenos, como Cándida. Los hongos cumplen con un papel muy importante en su nicho ecológico, pues se encargan de reciclar y desintegrar compuestos orgánicos, que a su vez sirven para la creación de humus, que es importante para la fertilidad de la tierra. Las características fundamentales de los hongos son: todos son heterótrofos, quimiorganótrofos, por lo que tienen que alimentarse de materia orgánica preformada, que usan como fuente de energía y de carbono. Son eucariontes, es decir, presentan un núcleo diferenciado con membrana bien organizada. Tienen una membrana celular conformada por ergosterol, así como una pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y quitina, que le confieren propiedades antigénicas. Condiciones de crecimiento. La mayoría de los hongos crece entre 0 y 55 grados Celsius, con un promedio de 20 a 30 grados. Los hongos acidófilos crecen mejor entre 5.6 y 6.8 de pH. La luz no es vital, pero en muchas especies tiene un papel importante durante la esporulación. Morfología. Los hongos tienen dos tipos de formas, hifas y levaduras. A la unidad funcional de los hongos se le denomina hifa o filamento, y al conjunto de hifas se les denomina micelio o talo. Las hifas crecen por el ápice y pueden hacerlo en cualquier dirección, es decir, crecen de punta en punta. Un conjunto de hifas se denomina micelio, y cuando alcanzan cierto tamaño se dice que forman colonias. Las levaduras presentan formas diversas, como esférica, ovoide, elipsoidal y cilíndrica. Crecen de forma isodiamétrica, es decir, por todos lados. Constituyen la parte vegetativa y en poco tiempo se reproducen asexualmente por gemación y pocas veces por fisión binaria o fragmentación. Algunas forman cadenas y se denominan pseudohifas. Las colonias son poco elevadas, de consistencia suave, cremosa, y su color oscila entre el blanco y el amarillo. Clasificación de hifas y levaduras. Por su origen, hay hifas verdaderas, propias de hongos filamentosos, y se forman a partir de una espora. Pseudohifas, común de las levaduras, se forma a partir de generación de más levaduras, no se desprende de la célula madre y sufre elongación. Por su función, hay micelio vegetativo, se encuentra sumergido y se encarga de la nutrición y absorción de nutrientes, crece dentro de una superficie. Y el micelio reproductivo, soporta las estructuras y las formas de reproducción, puede estar representado por hifas, levaduras o pseudohifas. Por morfología, puede ser filamentoso o multicelular, el cual es propio de los hongos, o unicelular, que es propio de las levaduras. Por su diámetro, el micelio macrosifonado tiene un diámetro mayor a una micra y el micelio microsifonado tiene un diámetro menor a una micra. Por la presencia o ausencia de pigmento. El micelio hialino carece de pigmento, como Aspergillus o Penicillium, y el micelio pigmentado posee pigmento de tipo melánico. Como ejemplo tenemos la cromoblastomicosis. Por presencia o ausencia de septos. El micelio septado está presente en la mayoría de los hongos y mohos. Cada división o septo marca una célula. En la mayoría de hongos hay intercambio de nutrientes entre septo y septo por transporte activo o pasivo. Modalidades de hifas.
Como hemos visto, las hifas son filamentos fúngicos que se originan a partir de esporas y son la unidad estructural de los hongos. Sin embargo, pueden tener diferentes formas, las cuales pueden ser las siguientes. Candelabro fábico. Tiene forma de cuerno de alce. Nodulares, en forma apretada, como si se tratara de nudos. Espirales, parecidas a la espiral de un sacacorchos. Estolón, se produce por encima del sustrato donde se está fijado el hongo, para volver a tocarlo. Pectinadas, tiene protuberancias en forma de peine. Raqueta, presenta ensanchamiento en forma de clavos o raquetas. Rizoides, que penetran el sustrato como raíz. Zarcillos, en forma de ganchos. ¿Quieres saber más sobre los hongos? Te invito a ver la segunda parte de este video, que está por aquí abajo. No olvides suscribirte y dar like al video.